Tienen por allí Santiago capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 13 y vamos a ir hasta el capítulo 5, versículo 6. Yo lo voy a leer en NTV. Sé que puede variar un poquito allí. La prédica de hoy se llama Entre Damasco y el Jordán. Les adelanto que Santiago no habla ni de Damasco ni de Jordán, pero si me dan un tiempito les voy a explicar el porqué del nombre de la prédica. Pero vamos a leer allí en Santiago, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Santiago comienza así. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Capítulo 5. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman, con angustia por todas las calamidades que les esperan. Sus riquezas se están pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se ha corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todo y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amén. Entonces, como vemos, el tono de lo que Santiago está transmitiendo y lo que Santiago está hablando es un poco un tono de juicio, ¿no? Es un tono un poco profético, un poco de juicio. Y si pudiéramos resumir esto en una sola frase, creo que Santiago nos diría, no confíes en tus posibilidades, confía en Dios. Esto podría ser un gran resumen de lo que acabamos de leer. ¿Cómo se llevan con los planes ustedes, nosotros? ¿Cómo nos llevamos con el hecho de hacer planes hacia el futuro? ¿Cómo se llevan el tema de la ansiedad o los nervios o el planificar a veces hasta demasiado hacia el futuro? Les confieso algo, yo me llevo mal con eso. No porque no planifique, sino porque planifico demasiado. Esto y estos últimos 2 años, Dios ha tratado mucho con mi vida y sigue haciéndolo, y esta es una pata débil, les confieso, que muchas veces estoy pensando tanto en el futuro que me olvido de disfrutar el día de hoy. Esta palabra que vamos a ir escudriñando y vamos a ir analizando, esto que Dios nos va a transmitir hoy, esto a mí me afectaba muchísimo. Cuando lo estaba leyendo sentía que Dios estaba hablando y recordándome un montón de cosas que Él viene haciendo en mi vida en el último año o los últimos 2 años. No está mal planificar. De hecho, recordaba una de las tantas veces que hemos planificado algo con mi esposa. Cuando alguien recién se casa, cuando estás de novio, ¿cuál es la pregunta? La típica pregunta. ¿Para cuándo el casamiento? Cuando te casás, ¿para cuándo el bebé? Cuando tenés un bebé, ¿para cuándo el hermano? Típica pregunta. Y encima ahora quieren que sea Colorado, como Teo, el segundo. Eso no está en nuestras manos, hablando de planificar. Pero cuando nosotros recién nos casamos, al año o a los 2 años, nosotros en febrero va a ser 8 años, si Dios quiere, estamos planificando, pero si Dios quiere, en febrero va a ser 8 años que estamos casados, y 8 años que estamos casados, nos casamos en el 2018, y a los 2 años más o menos entendíamos que estábamos en un momento donde
estábamos bien, donde económicamente podríamos tener un hijo, y así lo planificamos. Pero ¿qué pasa? Como le pasa a tantas parejas, cuando empezás el proceso de ir buscando un hijo, y esto se empieza a demorar, y esas preguntas que comienzan siendo simpáticas empiezan a pesar. Che, ¿y para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el bebé? Yo sé que hacemos esas preguntas de forma simpática, cariñosa, pero muchas veces cuando una pareja no puede tener bebés, esa pregunta, tengamos cuidado cuando la hacemos, o al menos el repetirla demasiado, ¿no? Empezamos a hacer algunos estudios con Bárbara, o sea, cada uno de nosotros empezamos a hacer algunos estudios en cuanto a fertilidad, en cuanto a si se podía, si biológicamente podíamos tener un bebé, y eso se fue demorando, y se demoró más de lo que estaba dentro de nuestros planes. Hoy Teo tiene casi 15 meses, estamos muy contentos, pero no era en el tiempo que nosotros habíamos planificado. Y todo ese proceso que nosotros pasamos desde el momento que dijimos, bueno, tengamos un bebé, hasta que llegó Teo, pasaron un montón de cosas, pasaron un montón de situaciones. A lo que voy con esto y lo que les cuento es porque muchas veces nos apuramos demasiado en planificar cosas o confiamos demasiado en nuestras posibilidades, sea biológica, sea económica, sea nuestra situación familiar, sea lo que hoy yo sé o lo que hoy tengo. Estamos tan concentrados en eso que muchas veces nos olvidamos de Dios. Entonces, es un poco lo que Santiago nos va a hablar esta mañana y lo que Dios nos va a hablar esta mañana a través de este libro. Quiero ir con ustedes a Santiago capítulo 4, cuando arranca allí en el versículo 13. Santiago 4:13. Él comienza diciendo, en Reina Valera dice, ¿cómo es esas dos palabras que dicen en Reina Valera? Vamos ahora. Ese grito, no es un grito, pero es un llamado de atención. ¡Hey, ahora! ¡Vamos ahora! En NTV dice, en la NTV dice, presten atención. Entonces Santiago nos venía hablando acerca de la lengua en el capítulo anterior, nos venía hablando acerca de la humildad y de someterse, y ahora nos dice, pero escuchen, presten atención, y va a comenzar a desarrollar algo, una idea. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año allí, y haremos negocio, y allí ganaremos dinero. Esta expresión que Santiago está utilizando y que está quizás hasta citando a algunos comerciantes de aquella época, esta expresión que Santiago está utilizando es una expresión típica que muchos de nosotros utilizamos. Voy a hacer tal cosa y voy a ir y me voy a mudar, o voy a hacer esto, o voy a comprar aquello, o voy a comprar aquello otro. Y muchas veces funcionamos y hablamos de esta manera. ¿Les ha pasado eso? ¿No? Soy el único, bueno. Confieso que a mí sí, me ha pasado y me ha pasado muchas veces. Esto es lo que está reflejando estos hombres estos comerciantes que están diciendo, bueno, en este momento vamos a ir a tal lugar, está hablando acerca de la ilusión del control humano. ¿Cuál es la referencia que hace acerca de la vida? ¿Con qué lo está comparando allí? Con la neblina. La neblina es algo que está por un momento y después se desvanece. La neblina es algo que no podemos atrapar, no podemos guardar en un bolsillo, en un tupper, en una bolsa. Es algo que se fuma, es algo que se va. Lo mismo pasa con la vida. Si vos le preguntás a una persona de mucha edad, te puede decir esto, bueno, mi vida se ha pasado muy, muy, muy rápido. Realmente ayer tenía 15 años y me iba a comer el mundo, y hoy tengo 70 y lo único que como son pastillas para el reuma y la artritis y no sé qué, ¿no? Yo tengo 32 y hay un par ahí que tengo que tomar 2x3 por dolores. La intención no es ofender, es solamente ubicarnos en tiempo y espacio. Santiago cita literalmente a estos comerciantes y a estas personas que estaban funcionando de esta manera para hacerles ver la ilusión del control, la ilusión de que cuando planifican ellos y cuando nosotros planificamos, decimos vamos a hacer esto, aquello, lo otro, esto, lo otro. Pero ¿qué ocurre cuando el plan no sale como estaba previsto? ¿Qué pasa cuando Dios no cumple exactamente con lo que nosotros planificamos? Hay una desilusión y hay Dios me falló. Capaz que no lo decimos de forma tan explícita,
Pero cuando las cosas no salen conforme mi plan, y conforme lo que yo dije, y conforme lo que yo iba a hacer, ahí Dios me falló. Y como no es fácil señalar a Dios, a veces decimos, la iglesia me falló, el hermano me falló, o el cónyuge, o mi amigo, o mi amiga, o mi pareja, pero jamás, o muy rara vez, decimos, ¿no será que yo planifiqué esto sin tener en cuenta a Dios? Siquiera sin orar por esto antes. ¿No será que yo, como estos hombres, dije, iré a tal ciudad y haremos dinero y haré estas cosas y aquello otro? ¿No será que estoy funcionando un poco con ese falso o esa falsa idea de control? Santiago allí dice, el 14, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como neblina del amanecer, aparece un rato y luego se fuma. Entonces, esto es una gran realidad que tanto y tanto, de tanto en tanto debemos recordar. Era un poco lo que nos leía Alan hace un ratito acerca de Eclesiastés. ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Quién puede decir que mañana se va a despertar? Ninguno de nosotros. Podemos asegurar al 100% o podemos tener un papel firmado que diga que yo voy a vivir hasta tal edad o voy a tener tal... No tenemos eso. No tenemos una seguridad y una certeza de qué va a ocurrir mañana. De vuelta, Santiago no está apuntando a que no pensemos a futuro, a que no hagamos planes o que no tengamos proyectos. Santiago lo que nos está diciendo es, si esos planes, esos proyectos los estás haciendo sin pensar en Dios, sin orar a Dios, no tengas certeza de que van a ocurrir o que van a pasar, porque esos planes están hablando de lo que vos querés que pase, están hablando de lo que tu corazón está hablando, esos planes, esos proyectos están hablando y van a salir de tu corazón. Dios no los tiene por qué respaldar. A ese punto estamos llegando. La siguiente, el primer punto es, si confío en Dios, no confío en mis planes. De vuelta, no significa que yo no pueda planificar qué voy a hacer esta tarde o la semana que viene o el año que viene. El problema es planificar eso sin pensar en que Dios tiene la última palabra. Es planificar eso sin pensar que Dios es soberano. Alan leía en Eclesiastés el capítulo 11, allí los últimos pasajes. Joven, alégrate en tu juventud y haz esto, aquello, lo otro, pero sobre todo esto te juzgará Dios. Entonces, no considerar esta gran verdad o no tomar esta gran realidad como una verdad es jugar un poco a los dados, es querer torcerle el brazo a Dios, es querer ganarle a Dios. Yo tengo mis planes, Dios tiene sus planes, bueno, voy a ver si tengo más fuerza o menos fuerza que Él y voy a hacer, y capaz que, y si oro más fuerte quizás, ¿qué dice Santiago en el versículo 15? Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello, esto, lo otro. Si Dios quiere, ¿le suena? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo hemos dicho alguna vez? Sí. Y no solamente quienes asisten a una iglesia, sino que el mecánico, el almacenero, el compañero de trabajo o hasta la tía más atea, lo ha dicho. Un día de mucho calor o incluso de mucha humedad, podemos estar esperando la lluvia, ¿no? Para que refresque un poco, para que baje la temperatura. Conversamos con la vecina y la vecina dice, qué calor, vos decís, qué calor, y así estamos una hora. Y después dice la vecina, pero para mañana dieron lluvia, y si Dios quiere, mañana llueve, y si Dios quiere, mañana va a refrescar. La vecina jamás pisó una iglesia, nunca fue ni siquiera a una fiestita, nada, de fin de año, nada. Pero utiliza si Dios quiere. Y nosotros también lo utilizamos, si Dios quiere. ¿Cuál es el problema? De tanto uso lo hemos gastado al si Dios quiere. Y lo hemos mal utilizado. Si Dios quiere, y por dentro decimos, y está de acuerdo con mis planes. Si Dios quiere, y cumple lo que yo quiero. Si Dios quiere, si Dios permite, si Dios, siempre y cuando vaya acorde a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que yo. Entonces, Santiago no nos dice, antes de un plan digan, si Dios quiere. No es una fórmula mágica, no es un abracadabra. Santiago lo que está diciendo es, entiendan que primero Dios y después ustedes. Entiendan que alguien que confía en Dios tiene en primer lugar
a Dios y en segundo lugar sus planes. Quizás esos planes se cumplan, planifiquen seguir viviendo, planifiquen seguir cumpliendo años, planifiquen seguir estando con su familia, planifiquen tener un trabajo, mejorar, seguir estudiando, pero en ningún momento de esta planificación quiten a Dios de la ecuación. No lo hagan, no lo hagan, es lo que está diciendo Santiago. De vuelta, él comenzaba diciendo, presten atención. Esto es importante, les está diciendo Santiago a la audiencia principal. Santiago les está escribiendo esta carta a cristianos que ahora están esparcidos por el mundo. No es a una ciudad puntual, recuerden eso, es a cristianos que andan por un montón de lugares. Y estos cristianos quizás por un tema de trabajo están comercializando, por un tema de trabajo están ahora poniendo tiendas y vendiendo y yendo a otras ciudades, porque en Jerusalén estaban siendo perseguidos. Y ahora están yendo a diferentes lugares y su forma de trabajo, hoy en día, su forma de sustento, está haciendo vender cosas y está haciendo comercializar. Eso está bien, no hay problema con eso, dice Santiago. El problema es planificar olvidándose de Dios. Alguien que confía en Dios no confía ciegamente en sus planes, confía en Dios primeramente. Amén. Dice el 16, de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Por lo tanto, no estamos hablando de una ignorancia, no estamos hablando de alguien que no sabía o sino alguien que sabía y no lo hizo. Alguien que sabía que debía orar primero. Es lo típico cuando hay dos personas o una persona soltera y le empieza a gustar un chico, una chica, y dice, no, Dios me lo reveló, Dios me lo dijo, Dios no sé qué. Y es muy fácil que el corazón se ciegue y diga, esa es la persona ideal, esa es no sé qué, y después esa relación quizás no funcione, porque no hubo un tiempo previo a orar. Pasa lo mismo cuando vamos a cambiar de trabajo. Estamos tan cansados de nuestro trabajo actual, por el horario, por el sueldo, por el ambiente laboral, estamos tan cansados en eso, que no esperamos en Dios y no oramos a Dios, sino que se da una oportunidad y cambiamos. Y de repente es peor todavía el lugar a donde terminamos, por no hacer un pasito antes, 2 casilleros antes de orar y esperar en Dios. Orar y esperar una respuesta, una dirección de parte de Dios. Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere hablarte, Dios quiere guiarte, Dios quiere, aparte de la palabra de Dios que ya la tenemos allí, donde tenemos muchísima guía para nuestra vida, el Espíritu Santo te va guiando, te va convenciendo de pecado, te va convenciendo y te va guiando, te va mostrando. Te va dando paz frente a alguna decisión difícil y complicada. El tema es que nosotros, ¿qué decía Santiago en el capítulo 4, un par de versículos antes? Ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal porque piden para sus propios deleites. Entonces, la oración es muy importante. Es esa oración previa, antes de un gran cambio, antes de un gran plan para tu vida. No estoy diciendo que cuando vamos a cambiar de color, el color de las paredes del comedor, Señor, revelame si es verde o rojo, porque si es verde es esperanza y rojo es la sangre de Cristo, o no sé, o algo así. Estoy hablando de los grandes planes, los planes que van a marcar tu vida, van a marcar el rumbo de tu vida, van a ir marcando tu realidad. Confía en Dios en esos momentos, confía en Dios más que en tus planes, más en lo que hoy tu necesidad está gritando. El pecado de la autosuficiencia hace que nosotros confiemos en Dios, confiemos en nuestros planes antes que Dios. El pecado de la autosuficiencia, yo me manejo, yo puedo, nos limita muchísimo. El pecado de la autosuficiencia, de saber que necesito de Dios, pero yo me las arreglo, hace que muchas veces entendamos mal la palabra de Dios y digamos, bueno, Dios me tiene que bendecir, Dios tiene que hacer esto. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? ¿Por qué Dios te tiene que bendecir si uno solo se metió en esa cueva o en ese lugar o en esa situación? ¿Por qué Dios ahora te tiene que bendecir? Dios no está para cumplir nuestros caprichos. Si hay una persona que tiene una enfermedad, ¿Dios tiene poder para sanar a esa persona? ¿Cuál es la respuesta? Aquellos que creen, obviamente, que sí, Dios tiene el poder. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios a veces no sana ciertas enfermedades, en ciertas situaciones, en ciertas personas? ¿Por qué no lo hace? Si Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Dios es malo?
Dios se levantó de mal humor, Dios ese día no estaba con tanto poder como otros días. No, hay un porqué. Dios tiene un porqué. A veces lo va a revelar, a veces no. A veces le va a decir el porqué o no. Si le preguntamos a Job, que pasó un montón de situaciones y un montón de cosas, y leemos el libro de Job, no solamente los 2 primeros capítulos y los 2 últimos, sino que leemos el libro de Job, vemos que al principio hubo un conflicto. Al principio Satanás vino a provocar un poco a Dios y Dios permitió ciertas cosas en la vida de Job. Y sin embargo, cuando llega el final del libro, vemos que Dios habla con Job, Dios le habla de su poder, le habla que Él es quien puso las montañas en ese sitio, quien puso los ríos, quien puso los mares. Jamás le da la explicación de por qué pasó todo lo que pasó. Dios es soberano. Dios tiene mejores planes para nosotros. Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Nuestros planes se quedan cortos. De vuelta, no está mal hacer planes. Lo que está mal es confiar en nuestros planes en vez de confiar en Dios. Y vamos al punto número 2. Si confío en Dios, no confío en mis riquezas. En el capítulo 5 comienza nuevamente Santiago diciendo, presten atención o vamos hoy en Reina Valera. Dice, ustedes los ricos lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Hay un juicio inminente que viene sobre los ricos. Pero atención, esto no es porque esté mal tener dinero, entonces, porque a veces podemos malinterpretar esto y decir, bueno, quien tiene dinero es el malo, el que es pobre, ese es el bueno. Dios odia a los ricos, ama a los pobres, listo, seamos todos pobres, pasemos toda necesidad y ahí estamos como ovejas machucadas, ahí parte del rebaño del Señor. No es lo que Dios está diciendo, no es lo que Santiago está diciendo por parte de Dios. Lo que Santiago está denunciando en este momento, lo que nosotros tenemos que entender, es el mal uso de las riquezas. Dice, presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Sus riquezas se están pudriendo, o sea que no están siendo generosos. Sus riquezas se están pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por las polillas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo una ropa se estropea? Cuando pasa mucho tiempo guardada en un ropero, ¿verdad? Su oro y su plata se ha corroído cuando el óxido lo empieza a comer, ¿no? Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que ha amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Entonces, esta denuncia que Santiago está haciendo a los ricos de aquel momento, a las personas que estaban confiando más en su riqueza, más en su poder que en Dios, lo que Santiago está diciendo es, no está mal el tener ese dinero, esa plata, ese bien, esa economía, no está mal, no entendamos eso. Lo que está mal es no dejarlo en las manos del Señor. Y no vamos a pasar ofrenda de nuevo ahora. Estoy hablando de darle la autoridad al Señor para que Él guíe cada una de nuestras vidas. Darle la autoridad al Señor para que Él esté, aún en las cosas materiales, dirigiendo nuestras vidas. Porque si no, lo que nosotros hacemos, y lo hacemos por naturaleza, es amontonar y amontonar y amontonar. Quizás nosotros hoy no tenemos un gran capital, pero seamos sinceros. ¿No ha estado esa tentación en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si me cayera una herencia el día de mañana? ¿Y qué ocurriría si el día de mañana, no sé, me entero que había una tía allá que vivía en no sé dónde? Y hemos tenido un poco esa ilusión o esa, ¿no? Y la realidad es que en un principio, y si es domingo, decimos, bueno, yo ayudaría a la iglesia y a los hermanos y no sé qué. Pero si un jueves te agarra eso, un miércoles, un jueves, que estamos un poco más fríos, y nos compramos el auto no sé qué, y la casa en donde no sé qué, esos deseos y esa tentación, y seamos honestos, gracias a Dios que Él muchas veces no responde ciertas oraciones, porque haríamos cualquier cosa. Si nosotros hoy en día no podemos manejar el capital que tenemos, si hoy en día con lo que hoy tenemos no estamos honrando a Dios, no estamos honrando con nuestras palabras o con nuestro corazón o con nuestras planificaciones, no estamos honrando a Dios, Dios sabe que si nos da más, no vamos a cambiar, no va a cambiar nuestro corazón, va a ser peor aún. Y esto es grave, porque esto no se trata solamente de que, bueno,
voy a malgastar el dinero. Se trata de condenación. Dice, el tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Va a haber un momento en el día del juicio donde las oportunidades que aquellos que tuvieron tesoros y que tuvieron gran capital, las oportunidades que tuvieron de bendecir a otros, de ayudar a otros, de administrar y de permitir que Dios lo utilizara para bendición, ese día, el día del juicio, se va a pasar el estado de cuenta, se va a pasar la cantidad de oportunidades en las que pudimos hacerlo y no lo hicimos. Ese tesoro corroído y ese corazón corroído va a ser para condenación para las personas. Versículo 4. Así que escuchen, oigan la protesta de los obreros del campo, quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Este clamor de las personas, esta opresión hacia los justos, y esta opresión que capaz que vos y yo hemos sufrido y vivido en algún momento, cuando nos prometieron un cierto salario o una cierta condición económica en un trabajo o en un negocio, nos terminaron estafando o fueron opresores y de alguna manera hemos sufrido esto. El Señor también ve esto. Por un lado, el Señor está denunciando y el punto central de esto es denunciar ese corazón que con riqueza se vuelve aún peor. Pero hay un pequeño acá detalle, hay algo escondido, chiquito, algo, no escondido, pero algo detalle, una letra chica en esto, es a los que han sufrido opresión, el Señor también está viendo eso. El Señor también está viendo las veces que te han estafado, las veces que has sufrido, las veces que económicamente te han lastimado y que personas malintencionadas han hecho negocios contigo y has terminado perdiendo. Dice, así que escuchen y oigan la protesta de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. De vuelta, el problema no es echarle la culpa a los ricos de todo lo que pasa, sino de mal usar su poder para oprimir a otros. La denuncia es acá contra los ricos, contra los que han tenido dinero, o los que no han tenido dinero y con lo poco que han tenido lo han mal utilizado y han oprimido a otras personas. Eso está en nuestro corazón, eso está dando vueltas allí en nuestra vida. De vuelta, a principio de mes, cuando estamos cobrando el sueldo, cuando recién cobramos el sueldo, es más difícil acercarnos al Señor que a fin de mes. En muchas ocasiones, eso no debería ser así, eso no debería pasar, pero muchas veces pasa. Cuando recién cobramos el sueldo, estamos contentos y gozosos con el Señor y nos faltamos a la reunión y venimos y estamos, porque el dinero empieza a ser una identidad en nuestras vidas. El dinero empieza a decirnos quiénes somos. Y esto no debería ocurrir. Capaz que no pasa en todos o no les pasa a todos, pero lamentablemente muchas veces ocurre cuando el dinero se empieza a volver nuestra identidad. Cristo no murió en la cruz para quienes tenían un buen salario. Cristo no murió en la cruz para quienes podían tener algún tipo de riqueza. Cristo no murió en la cruz para aquellas personas que hoy tienen una casa en la playa. Cristo murió en la cruz por pecadores. Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores. El tema del dinero se empieza a volver un ídolo. El tema del dinero, de las posesiones, de lo que tengo y lo que anhelo tener. Y estoy todo el tiempo pensando en eso y planificando eso. Y diciendo, y si yo tuviera, y si yo tuviera, y si yo hiciera. El dinero no puede marcar tu servicio al Señor. Es verdad que si yo tengo un capital y yo le pido al Señor que me ayude, es verdad que puedo ser de mucha bendición. Lo que quiero decir con esto y lo que Santiago quiere decir con esto es que quizás hay personas que no necesariamente tienen ese capital y sin embargo están sirviendo al Señor. Hay personas que no tienen ese capital porque, de vuelta, y espero que esto quede bien claro, pensar en misioneros, pensar en pastores, en hermanos, en hermanas que están en partes del mundo donde están pasando necesidad y ellos como misioneros, como pastores, como evangelistas, como enviados de diferentes iglesias están pasando necesidad.
¿Qué podemos decir? Como no tienen dinero es porque Dios no los está respaldando, o como no tienen dinero o no tienen capital o tienen que estar dependiendo de las ofrendas de algunas iglesias, ellos no están sirviendo al Señor. No, el dinero no puede ser un símbolo de estoy bien con el Señor o estoy mal con el Señor. Vos aún estando muy bien con el Señor podés pasar un tiempo de necesidad, un tiempo de angustia, tiempos altos, tiempos bajos. El dinero no debe marcar eso. Lo que Santiago está señalando acá es a esas personas que tienen capital y sin embargo se están olvidando de Dios. No están considerando a Dios, están poniendo su corazón sobre su capital y no sobre Dios. Esa es la denuncia que Santiago está haciendo. Las cosas que son realmente importantes no se compran con dinero. Y el nombre de esta prédica, si bien siempre uno trata de que tenga alguna palabra o algún nombre que esté en los versículos que hemos leído, yo le puse hoy algo diferente que es entre Damasco y el Jordán. Quiero dejarles unos deberes. Quiero que, si tienen por ahí, que anoten Segunda de Reyes, capítulo 5, y después lo pueden leer en sus casas, pero se los cuento bien rápido. Resulta que hay un hombre llamado Naamán. Naamán es el general de un ejército. Es un muy buen general. Naamán es un hombre que ha ganado muchas batallas, pero tiene una situación, que es lepra. Naamán, bajo su armadura, tiene lepra. Y esta gran enfermedad no la ha podido sanar. Esta gran enfermedad no ha tenido cura hasta el momento. Entonces se entera que en Israel hay un hombre que lo puede sanar y hasta ahí va. Y cuando él llega a ese lugar, el hombre, el profeta Eliseo, no es quien lo recibe. Quien lo recibe es un sirviente, un siervo, alguien que está ayudando a Eliseo. Y le dice mi señor Eliseo que vayas y te bañes en el río Jordán y vas a ser limpio. Entonces cuando Naamán se va de la casa de Eliseo, ¿me van siguiendo? Cuando Naamán se va de la casa de Eliseo, se va triste. Porque él dice, en Damasco, en un lugar donde yo conozco, en los ríos que hay allí en Damasco, ¿no hay mejores ríos? ¿No son mejores esos ríos que el Jordán? Yo cuando llegaba a la casa de Eliseo, dice Naamán, el general que tiene esta enfermedad, yo pensé que él iba a salir y me iba a recibir, iba a orar. Naamán había planificado todo. Naamán ya había hecho todo el plan. Este hombre, con esta necesidad, a pesar de estar necesitado de un milagro, en su cabeza ya había planificado absolutamente todas las cosas. Eliseo va a salir como profeta y va a orar y va a hacer esto y aquello y lo otro y me va a sanar. Y Eliseo hace algo completamente contrario a lo que Naamán había planificado. Como muchas veces Dios hace cosas contrarias a las que nosotros hemos planificado, sin pensar en Dios, como el punto 1. Y dice que un sirviente de este general le dice, pero che, vos tenés esta enfermedad. Sí. El profeta fue y te dijo que te bañes en este río, en el río Jordán. No es tan difícil lo que te pidió. Si te hubiera pedido una cosa más difícil, ¿lo hubieras hecho? Sí. Bueno, hacé esto. Porque ¿cuál es el verdadero punto de esto? Es la enfermedad que le estaba pasando. Y se le pidió eso, bueno, hacelo. Y lo hizo y fue sano. Este hombre había llevado riquezas para pagarle a Eliseo, para hacer una transacción entre vendeme un milagro, como hoy en día muchas veces vemos en diferentes lugares y como muchas veces nosotros hacemos, como muchas veces nuestro corazón lleva a hacer. Como yo pongo tanta ofrenda, o como yo serví en tal área, o como yo he hecho esto, o yo he hecho aquello otro, entonces el Señor tiene que responder. No, el Señor es soberano y conforme su voluntad Él va haciendo en tu vida y en mi vida. Podemos pedir por sanidad y debemos pedir por sanidad. Él es poderoso para sanar, para hacer milagros, para transformar nuestra vida. Pero el problema mayor que nosotros acarreamos y tenemos es que abajo de nuestra armadura hay una lepra llamada pecado y necesitamos a Jesús para sanar esa lepra. Eso es lo principal. No mis planes, no mis riquezas, no en las cosas donde he puesto mi confianza. Es Jesús lo que realmente yo necesito para mi vida. Es Jesús lo que necesito para mi corazón, para el verdadero problema detrás de todo esto. El verdadero problema detrás de las riquezas, detrás, no son las riquezas en sí,
no son los planes en sí. El verdadero problema es el pecado que aún sigue influenciando mi vida. Entonces, en la siguiente, Damasco representa mis planes, mi orgullo, mis posibilidades, mi dinero, incluso lo que yo ya conozco, porque Naamán ya conocía Damasco. Naamán ya conocía estos ríos. Santiago, cuando les habla a los ricos, les está hablando de cosas que ellos conocen. Cuando Santiago les está hablando a estos hombres que han comercializado y dicen, iremos a tal lugar, iremos al otro, es donde ellos se están moviendo. Santiago les está atacando de directo a lo que ellos ya conocen, su zona de confort, su zona de conocimiento. Y el Jordán es el lugar de la obediencia, lo sencillo, lo que parece poco, pero tiene el poder de Dios. En la palabra de Dios ya encontramos un montón de cosas para obedecer. No nos da la vida para obedecer todo lo que está en la palabra de Dios, pero tenemos que hacerlo. Muchas veces nos ponemos caprichosos y buscamos una nueva palabra o buscamos una revelación extra porque la Biblia no nos es suficiente, porque en realidad lo que estamos luchando es con algún pecado, porque en realidad lo que estamos luchando es con cosas que no queremos soltar, cosas que no queremos dejar de hacer. Y la Biblia en esos aspectos es muy, muy clara. Quizás haya otros aspectos donde es un poco, ¿no? Pero en cuanto al pecado, en cuanto a las cosas que Dios llama pecado, eso es pecado. Si yo lo estoy practicando, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. La gran noticia es que Jesús murió por los pecadores. Tengo que aceptarlo y comenzar este proceso de santificación. Para algunos va a ser más fácil, para algunos va a ser más rápido, para otros le va a llevar un poco más de tiempo. El problema, de vuelta, no es el tiempo, no es los planes, no es las posibilidades, no es que yo confíe ni siquiera en mis hermanos, ni siquiera en el que está al lado mío. El tema es confiar en Dios, porque las personas me pueden fallar, los sistemas pueden fallar, el trabajo puede fallar, y si no, recuerden lo que pasó hace un par de años con la pandemia. 4 o 5 meses antes de que llegara la pandemia. Todos teníamos planes, todos teníamos proyectos. Muchos de ellos pudieron continuar y otros no, otros se derrumbaron y tuvieron que reinventarse y tuvieron que... Dios quiera, y voy a utilizar la palabra de Santiago, si Dios quiere, nunca más vamos a tener que vivir eso. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos que volver a vivir eso? ¿Qué pasaría si el día de mañana tu resultado médico diera que es negativo? Diera que es negativo en cuanto a salud, perdón. ¿Qué pasaría si el día de mañana tu resultado médico dijera que estás cruzando por una enfermedad? ¿O qué pasaría si te llama tu patrón y te dijera, vamos a rescindir el contrato? Va a terminar por acá la obra y no necesitamos más de tus servicios. Hemos confiado tanto en eso que cuando eso nos falla, se derrumba toda nuestra vida. Si nosotros confiamos en Dios, nuestra vida no se va a derrumbar. Vamos a ser atacados, las tormentas van a llegar, los problemas van a llegar, pero seguimos confiando en Dios, que Dios puede hacer nueva todas las cosas. Cuando uno confía en Dios y no en las riquezas, no en las posibilidades, no en las personas, estamos confiando en un Dios que nos da esperanza. ¿Cuál es la gran diferencia entre Damasco, entre lo que conozco, entre mis planes, entre mis riquezas y Jesús? Jesús es para hoy, para mañana, para pasado, no como mis planes. Punto número 2, no se desvanece como la neblina que Santiago nos hablaba, como nuestra propia vida, no se desvanece como eso. Jesús permanece. Tiene el poder para transformar un corazón jactancioso. Si nosotros nos hemos sentido identificados en esta mañana en algo de esto, Dios tiene poder para cambiar tu corazón. No es para humillarte, esto no es para humillarme, para señalarme, para señalarte. Esto es para decirte, aún hay esperanza, Dios tiene poder para cambiar tu corazón. Punto 4, no se corroe Jesús y el Evangelio no se corroe ni se corrompe como las riquezas. Y el 5, no apunta a los placeres terrenales. Se entregó sin decir nada por un propósito mayor. Vieron que cuando termina el capítulo 5, el versículo 5 también dice, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza.
Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. O si lo llevamos a Isaías, como cordero al matadero. Jesús no puso resistencia y murió en la cruz como cordero al matadero. Nosotros lo que queremos muchas veces, nuestro corazón lo que quiere es engordar, tener riquezas, apuntar hacia eso y lo que hay detrás de eso no es prosperar o crecer económicamente. De vuelta, eso no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo que está mal, lo que la palabra de Dios dice que está mal, es el corazón que hay detrás de eso. Si yo quiero crecer económicamente por crecer, por humillar a otros, por demostrarle a otros, si yo me pongo en préstamos y saco préstamos y préstamos y préstamos, muchas veces, de vuelta, ¿por qué caemos en eso? ¿Por qué caemos en préstamos y por qué nos metemos en deudas y por qué? ¿Cuál es el origen de eso? Muchas veces es para demostrar cosas. Muchas veces es para darnos lujos. Muchas veces eso es para demostrar al mundo de que estamos bien. Porque me da vergüenza. Si alguien se entera de que estoy pasando una necesidad, voy a tener mucha vergüenza. Como dije hace un rato con respecto a las canastas. Las canastas están para ser servidas, para ayudar. Los hermanos estamos para servirnos unos a otros. Si alguno de nosotros está pasando necesidad y no lo dice, está siendo jactancioso, está siendo autosuficiente, está siendo orgulloso. Y Dios no puede respaldar eso. Así como las canastas, como tantas otras cosas, Jesús quiere cambiar nuestro corazón, quiere transformar nuestro corazón y quiere utilizar las canastas, los hermanos, para moldear nuestra vida. Entonces, conclusión, Santiago nos recuerda que Dios no comparte su gloria con el hombre autosuficiente. La neblina de nuestra vida y el óxido de nuestras riquezas son señales de que solo su soberanía permanece. Entonces quiero invitarte a cerrar tus ojos un momento, pensando en lo que acabamos de leer, pensando un poco en dónde estamos parados frente a nuestros planes. Estamos en Damasco y en esos ríos, esa ilustración que utilicé por arriba ahí, hay muchos detalles en esa historia, pero no era la central. Pero quiero que pensemos en esto. Estoy en lo que ya conozco, en la comodidad de lo que hoy entiendo y veo, y Dios me está llamando justamente a pasar a otra forma de conocerlo. Dios me está llamando a fe, a dar pasos de fe. Dios me está llamando a cambiar mi corazón. Dios me está llamando, nos está llamando a una transformación, nos está llamando a santidad. ¿Estamos respondiendo frente a eso? ¿Estamos frente a eso dando la respuesta? Dios utiliza incluso hasta las personas menos esperadas, a las personas menos brillantes o que menos podríamos esperar para transformar nuestra vida, para hablarnos. Muchas veces vamos a recibir palabra de Dios en espacios como estos. Recibimos palabra de Dios y entendemos que habla en nuestro corazón y está hablando directamente a nosotros, pero también Dios utiliza refugios, Dios también utiliza mensajes, Dios también utiliza momentos para hablar uno a uno. Hay diversas maneras en las que Dios habla y que Dios te está llamando a vida, Dios te está llamando a fe, Dios te está llamando a transformación. El tema es si estamos respondiendo a eso. El tema es si estamos poniendo nuestra confianza en Dios o en nuestras posibilidades. Que esta mañana podamos prestar atención a esta advertencia de Santiago, esta advertencia que Dios está dando a través del libro de Santiago, para meditar y poder planificar bien ahora, confiando en Dios. Poder planificar hacia el futuro confiando en Dios, pudiendo ver cuáles son los recursos que hoy tengo y poder entregárselos a Dios. Padre, en esta mañana, Señor, quiero pedirte que tú obres en la vida de cada uno de nosotros. Padre, al igual que Naamán, nosotros estamos necesitados de tu obra, necesitamos de tu soberanía, necesitamos de tu poder, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que hay allí, Señor. Nuestro corazón muchas veces se ha
corrompido, ha sentido tentaciones, Señor, y aún ha caído y ha pecado, pero tú tienes el poder, Padre, para restaurar, tú tienes el poder para limpiar nuestra vida y corregir, Señor, el rumbo de nuestras vidas. Padre, queremos en esta mañana, te ruego que nos ayudes, Padre, a entregar nuestros planes delante de ti, Señor. Realmente no sabemos qué va a pasar mañana, realmente no sabemos qué va a ocurrir de aquí a fin de año, pero que podamos, Señor, tener la confianza de que sea lo que sea que ocurra, Señor, de aquí a fin de año, del año que comienza, Señor, y para adelante, que podamos tener la confianza de que tú estás en control, Señor, y no nosotros. Que podamos entender esta mañana, Señor, que necesitamos que tú estés en control y que nosotros no podemos ser caprichosos, Señor, y pretender que tú te sometas a nuestros planes, Señor, sino al contrario. Ayúdanos, Señor, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestra forma de vivir, ayúdanos, Señor, a poder humillarnos delante de ti, Señor, y preguntarte cuáles son tus planes para mi vida, cuáles son tus planes para nuestras vidas, Señor. Padre, en esta mañana queremos entregar todo delante de ti, nuestra familia, nuestros recursos, Señor, nuestros trabajos, nuestra economía, nuestra vida, Padre, pero por sobre todas las cosas, Señor, nuestra alma delante de ti, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a administrar, Señor, lo que tenemos, lo que somos, Señor. Te entregamos en esta mañana, Señor, nuestro corazón. Obra en él, Padre. Amén.